Buenas tardes, profesora y compañeros. Nuestro tema de investigación trata sobre la discapacidad auditiva. Estuvo a cargo de Nazaret Matamoros, Lisbeth Rodríguez y mi persona, Carol Sánchez. La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y fisiológica del sistema auditivo. La discapacidad auditiva se puede definir en varios tipos. Según la clasificación por el momento de la aparición, se puede definir en prelocutiva, cuando la pérdida se produce en el momento del nacimiento o antes de la adquisición del lenguaje; perilocutiva, cuando se produce durante la adquisición del lenguaje; poslocutiva, se produce la pérdida una vez adquirido el lenguaje; o presbiacusia, es una pérdida progresiva en la audición en edades avanzadas. La discapacidad auditiva es algo que no se puede apreciar a simple vista. Es por esto que existe una especialidad médica, otorrinolaringólogo, que se encarga de detectar y de dar un posible tratamiento para corregir la afección que presenta el paciente. Es también de gran importancia la observación del niño o niña desde su nacimiento, un control médico periódicamente para poder detectar a tiempo la afectación. Existen dos tipos de pruebas para la detección de la discapacidad auditiva. Están las pruebas subjetivas, entre ellas se encuentra la audiometría tonal, la logoaudiometría, anacusia, y las pruebas objetivas, que está la impedanciometría completa, la timpanometría, el reflejo estapedial y potenciales evocados auditivos. Potenciales evocados auditivos son el resultado de registrar la actividad electroencefalográfica desencadenada a partir de la presentación de un estímulo acústico continuo y periódico en el tiempo. Dichas pruebas pueden arrojar resultados positivos si se hacen a tiempo, y también la posibilidad de implementar técnicas para la recuperación de la escucha exitosamente. Es por esto que es de gran importancia los chequeos médicos y la observación y acción oportuna en caso de sospechar sobre posibles características de la discapacidad auditiva en nuestros seres queridos. Causas de la discapacidad auditiva. Causas congénitas. Pueden determinar la pérdida de audición en la fase embrionaria, en el momento del nacimiento o poco después. Puede obedecer a factores hereditarios o no hereditarios. Entre ellas podemos encontrar la rubiola o sífilis, bajo peso al nacer, asfixia en el parto, uso inadecuado de ciertos medicamentos por parte de la madre, ictericia grave durante el periodo neonatal, que puede lesionar el nervio auditivo del recién nacido. Y las causas adquiridas: la infección crónica del oído, traumatismos cráneoencefálicos y de los oídos, algunas enfermedades infecciosas como la meningitis, el sarampión y la parotiditis, el uso de algunos medicamentos, la exposición al ruido excesivo, la exposición a sonidos muy elevados durante actividades recreativas, el envejecimiento, en concreto la degeneración de las células sensoriales, la obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos extraños, y en los niños la otitis media crónica, que es una causa común de pérdida de audición. Características de la discapacidad auditiva. Podemos mencionar algunas características generales cuando se presenta algún nivel de discapacidad auditiva. Entre ellas, la pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Esto afecta a uno o a ambos oídos y se presenta dificultad para oír una conversación o sonidos fuertes. Otra de ellas es la pérdida de audición, que se caracteriza como leve y grave. Se comunican mediante la palabra y pueden utilizar como ayuda audífonos o subtítulos. Sin embargo, las personas que se les denomina sordas suelen padecer una pérdida de audición profunda, lo que significa que oyen muy poco o nada. A menudo se comunican mediante el lenguaje de signos. Podemos encontrar características más específicas dependiendo del nivel de deficiencia auditiva que presenta la persona respecto a la percepción, lenguaje y habla. Por ejemplo, las personas con deficiencia auditiva ligera en cuanto a la percepción
presentan dificultades para oír la voz débil, sin embargo, perciben la voz conversacional en ambientes silenciosos. La comprensión se puede ver alterada por la pérdida de elementos de la frase. En cuanto al lenguaje y el habla, pueden verse alterado el ritmo y haber una hipernasalización. También pueden confundir fonemas con el mismo punto de articulación, entre ellos letras como G, K, P, M, T, D. Persona con deficiencia auditiva media. En cuanto a la percepción, la voz conversacional se percibe con dificultad y deja de detectarse aproximadamente a 1,5 metros. En cuanto al habla y el lenguaje, presenta alteraciones en la articulación y múltiples dislalias. Dificultades para adquirir fonemas correspondientes a las grafías CH, conocido como CHE, J, S, G. Tienen una comprensión del lenguaje mediado por el contexto, presentan un apoyo espontáneo de la lectura labial y tienen dificultades para adquirir los plurales. Persona con deficiencia auditiva profunda. Percepción. Percibe vibraciones, quiere decir que tiene una percepción táctil. Lenguaje y habla. No hay un desarrollo espontáneo del lenguaje oral. Ellos presentan alteraciones llamativas en el timbre y ritmo de la voz, lo que quiere decir que tienen dificultad para llegar a un habla inteligible. No hay un dominio de las reglas morfosintácticas del lenguaje oral, pero pueden desarrollar el lenguaje de signos como lengua materna. Desde el campo educativo encontramos niños y niñas con discapacidades que se suelen clasificar en 2 grupos, hipoacúsicos y sordoprofundos. Los hipoacúsicos son alumnos que poseen una audición deficiente. No obstante, resulta funcional para su vida diaria, aunque precisan de una prótesis, como un audífono, por ejemplo. Por otra parte, los sordoprofundos se consideran niños cuya audición no es funcional para la vida diaria. La diferencia entre estos 2 tipos es que los hipoacúsicos son capaces de adquirir el lenguaje oral por vía auditiva, mientras que los sordoprofundos no. Comunicación o métodos para la inclusión. Es indispensable conocer cuáles son las formas en que esta población se comunica para lograr un mejor flujo de información y de este modo brindarles una mejor atención. Recordemos que el 60% de los casos de la pérdida de audición en niños se debe a causas prevenibles. Las personas que padecen pérdida de audición mejoran gracias a la detección temprana, a la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda, así como el empleo de subtítulos en la televisión, lo cual ayuda a facilitar la información. Los niños con pérdida de audición pueden presentar un cierto retraso en su desarrollo cognitivo. Esto puede ser corregido en las propias aulas con medidas de apoyo y refuerzo, ya que se suele dar por dificultades lingüísticas, problemas de regulación, sentimientos de inseguridad o dificultad para relacionarse con otros niños o con personas a su alrededor. Fomentar la creación de organizaciones de personas con pérdida de audición y grupos de apoyo para padres y familias puede ser un gran refuerzo. Asimismo, la legislación de derechos humanos también puede ser una medida favorable para ayudar a la inclusión de estos niños y niñas. La Organización Mundial de la Salud promueve la inclusión social de las personas con discapacidad, incluidas las que padecen pérdida de audición y sordera, por ejemplo, mediante redes y programas comunitarios de rehabilitación. Detección de la discapacidad auditiva, hipoacusia o sordera. Román 2007 menciona que el único profesional facultado para diagnosticar y certificar la pérdida auditiva es el médico otorrinolaringólogo. Como parte de la detección del problema auditivo en el centro escolar, Román 2010
2007 menciona que otro tipo de atención posible por parte del educador o educadora consiste en tomar actitudes proactivas destinadas a contribuir a que la detección ocurra a más temprano posible. Román 2007 sugiere los siguientes aspectos para poder detectar una pérdida auditiva temprana. La más importante es la entrevista y conversaciones oportunas que pueden ayudar a verificar y contactar posibles factores que pueden ser la causa de la pérdida auditiva, entre ellas antecedentes familiares y pérdida auditiva, condiciones de desarrollo del embarazo y el parto, respuesta auditiva y el lenguaje de otros miembros de la familia como padres, hermanos, por ejemplo, a qué edad dijeron sus primeras palabras. Evaluación de los niños con discapacidad auditiva. Thierry 2009 menciona que en la mayoría de las niñas y los niños que nacen con hipoacusia es posible hacer un diagnóstico mediante una prueba de audición. Sin embargo, en algunos casos, las pérdidas auditivas se deben a infecciones, traumas y niveles de ruido perjudiciales para la salud del infante. Es por esto que hay que resaltar la importancia de tener un control médico desde el momento de la concepción y seguir mediante el tiempo que el niño va creciendo. Son 2013 menciona que existen distintos tipos de métodos para realizar la evaluación auditiva, por lo que se requiere una constante participación de la familia en el cumplimiento de las citas médicas, para que sea una atención oportuna y constante. Entre las pruebas de comportamiento, observación cuidadosa a la respuesta conductual del niño o de la niña a los sonidos. Son mediciones que pueden calcular en la parte función auditiva. Estas se realizan a niños que son muy pequeños o que tienen algún retraso en su desarrollo. Evaluación de potenciales evocados auditivos, Aber y Baer, sus siglas en inglés. Esta es una prueba muy simple, innovadora, barata y rápida. Consiste en colocar un micrófono pequeño parecido a un botón en el oído del canal auditivo. Timpanometría es un procedimiento en el que se puede constatar si el tímpano se mueve satisfactoriamente cuando se introduce un sonido nuevo, suave y el aire a presión del canal auditivo. Audiometría es una prueba subjetiva que se utiliza para medir las audiciones utilizando tonos puros en diferentes frecuencias para evaluar la vida aérea y la vía ósea. Prueba auditiva de las tarjetas es un examen de diagnóstico que consiste en una lámina de cartón blanco sobre la que aparecen impresos 12 dibujos a color en 4 columnas. Contribuye a identificar posibles problemas auditivos. El lesco, la lengua de señas costarricense, habitualmente abreviada lesco. Es la lengua utilizada nativamente por personas no oyentes en Costa Rica. Se dice que el lesco pudo nacer de una combinación de señas autóctonas con señas de la lengua española. Se plantea que hay dos variedades de lesco, la lesco o lesco original, que es aquella utilizada por señantes mayores de 30 años, y la en lesco o nueva lesco, que es la variedad con gran influencia del ASL utilizada por generaciones más jóvenes.